pastor Rigoberto Elizondo. Aquí estamos para compartir nuevamente la palabra del Señor. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. También dijo Jesús que no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Hablamos en el video anterior acerca de levantarse y resplandecer, basados en que ha venido la luz de Dios, basados en que ha venido la revelación de Dios a nuestra vida. Cuando la revelación de Dios viene a nuestra vida, podemos levantarnos, podemos resplandecer y que la gente y que el mundo vea la gloria de Dios en nosotros. Hay una cosa muy importante en el libro de Job, porque en el libro de Job, aun cuando hay muchas cosas que no entendemos de por qué pasaron las cosas de Job, sí, al final de la tragedia de Job, él nos da una revelación tremenda y él dice, el temor que me espantaba me sobrevino. Bueno, eso lo dijo antes, pero al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Job solamente había oído hablar de Dios, pero no conocía a Dios realmente. Hay gente que va a la iglesia o a cualquier lugar donde se predique la palabra, independientemente de la religión que practiquen, pero solamente oyen y oyen y oyen. Y Dios es un Dios lejano, pero Dios quiere que le conozcamos personalmente. Y Job, el problema que tuvo fue que él oía hablar de Dios, oía hablar de Dios, pero al final dice, yo no lo conocía, solamente oía hablar de él, no había revelación, no había luz, no había conocimiento. Y algo que ocurrió en Job es una cosa que debe ayudarnos, porque cuando Satanás se presentó ante Dios, porque antes sí podía hacerlo, ahora no puede hacerlo, porque la Biblia dice que fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo, Satanás fue limitado su espacio y ya no puede ir a acusarnos. Pero en el tiempo de Job, sí, él fue y acusó a acusar a Job. Y el argumento de Satanás contra Job fue cuestionando a Dios. Dios, Job te sirve porque todo lo que Job tiene, le dice Satanás a Dios, lo has cercado todo lo que él tiene. Oiga, Satanás veía que todo lo que Job tenía estaba cercado, o sea, protegido por Dios. Pero Job dice, el temor que me espantaba me sobrevino. Porque Job, al tener temor y al decir que todo lo que le pasó era lo que le espantaba, lo que nos está diciendo es, cuando se le murieron los hijos, es que él tenía temor de eso. Cuando perdió las fincas y perdió todo, él tenía temor de eso. Le llegaban pensamientos a su cabeza de que él iba a estar con sarna y tirado ahí, que los amigos lo iban a dejar y que todo el mundo los iba a dejar. Ojo con los pensamientos negativos. Alguien dijo, a nada hay que temer sino al temor. Así que vamos a echar fuera el temor. Dice la Biblia que en el amor no hay temor. En el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ok, pero sigamos con esto. Job era un hombre importante, un hombre sumamente importante de su época. Incluso algunos especulan que pudo haber sido un rey en aquel tiempo, pero no tenemos una base sólida para asegurarlo. Pero sí declara Job que cuando él pasaba, los muchachos se inclinaban ante él y la gente miraba a Job y probablemente decía, ahí viene don Job, y por fuera vestido con vestiduras reales, vestiduras seguro muy caras, carruajes tirados por caballos de los más caros probablemente, pero eso veía la gente, pero por dentro Job vivía en temor. La gente, yo no sé qué ve en ti, la gente puede ver en ti algo, pero dentro de ti hay otra verdad. Espero que esa verdad sea positiva, espero que esa verdad sea de que tienes confianza y seguridad en que tienes un Dios que te ama, un Dios que, aunque no puedes entender su amor, sabes que tiene cuidado de ti y que todo lo que tú tienes, Él lo ha rodeado, lo ha cercado, porque Dios ha cercado todo lo que tenemos.
Dice la Biblia que Dios nos corona con favores y misericordia. Y la palabra del hebreo corona es una palabra que da la idea de un círculo. De hecho, por eso forma la corona. Estamos rodeados de favores y misericordia, dice la Biblia. Entonces, tenemos que ver eso, que estamos rodeados del favor de Dios, de la misericordia de Dios, y no vivir en temor, porque eso va a hacer que nos levantemos, eso va a hacer que podamos resplandecer. Vamos a ver, cuando dos hombres, dos hermanos, inventaron el globo aerostático, dos franceses, no digo el nombre porque meto la pata y no voy a poder decirlo bien, pero yo sé que eran dos hombres, dos hermanos franceses que inventaron el globo aerostático. Inventaron el globo aerostático para tenerlo metido en un garaje, para tenerlo metido en una casa. Lo inventaron para poder volar, para poder levantar ese globo. Y ese globo necesita aire caliente para poder elevarse. Y ese aire caliente Dios lo ha dado. Tienes que entender que Dios te ha dado el espíritu, el aire caliente para que te levantes. Pero hay otra cosa que ocurre, que el globo no se levanta muchas veces, aunque tenga el aire caliente. Si le ponen mucho peso, mucho lastre a este globo, no se va a levantar. Y muchas veces nuestro globo, nuestra vida no se levanta porque nosotros mismos le echamos mucho lastre, le echamos mucha carga y estamos más pensando en nuestra carga, en nuestros problemas, en todo lo que nos rodea, que en lo que realmente hay bueno de Dios para nosotros. Entonces, lo que dice el Señor es que debemos levantarnos, pero ¿cómo levantar ese globo si le hemos echado tanto lastre? Y usted me dice, pastor, ¿y qué lastre es que le echamos? Hay mucho lastre. El lastre de la incredulidad, porque gastamos mucho tiempo en otras cosas y no gastamos tiempo en la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que va a la iglesia y no vuelve a oír palabra de Dios hasta que vuelva a ir a la iglesia. No apagamos el celular un ratito para leer la Biblia. No apagamos el celular un ratito por lo menos para ver un buen video de una buena prédica cristiana. Ojo, no soy tan ignorante estar diciendo que son malos ver redes sociales o que es malo ver la televisión. No soy tan ignorante para decir eso. Lo que estoy diciendo es sacar tiempo, como alguien dijo, ayunar un poquito de las redes sociales, ayunar un poquito de ese mundo de fantasía para poder meternos en la verdad de la palabra, porque conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Cuando hablamos de conocer, habla de luz, de revelación, de conocimiento. Si apagamos la luz, ¿qué es lo que ocurre? Si apagamos la luz, tropezamos. Si apagamos la luz, no sabemos si andamos de azul o de amarillo o lo que sea, porque no podemos ver claramente, pero cuando viene la luz todo lo vemos claramente. ¿Y qué es el lastre? El lastre que nos arrastra, el lastre que nos está afectando a nosotros es la incredulidad, pero sabe, hay un lastre muy fuerte y es la condenación. Es ese peso de condenación que muchas veces el enemigo echa sobre nosotros. Pablo dijo, por el Espíritu Santo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Si tú le has pedido perdón a Dios, Dios te ha perdonado. Y dice Dios, yo nunca me voy a acordar de los pecados. Le pedimos perdón a Dios hoy y mañana vamos a pedirle perdón a Dios por el mismo pecado, porque andamos arrastrando ese lastre. Y hay gente que llega a pensar que el globo de ellos, la vida de ellos no sirve. ¿Cómo vamos a pensar que nuestra vida no sirve? Sí, el globo sirve. Sí, Dios no hizo cochinadas, Dios no hizo cosas que no sirven. Tú sirves, pero si le echas carga y carga y carga, ese globo no se va a levantar. Tienes que comenzar a botar la incredulidad, tienes que comenzar a botar
la carga de condenación, el remordimiento por cosas que ya le has pedido perdón a Dios. Si no le has pedido perdón a Dios por algo, pídele perdón a Dios. Pero si usted cumple con su parte pidiéndole perdón a Dios, Dios va a cumplir con su parte perdonándote. Y Dios dice, yo no me voy a acordar. Y si parafraseáramos, usted llega y dice, Dios, perdóname por X pecado. Dios dice, ¿cuál pecado? No me acuerdo, dice Dios, porque ya Él lo echó, dice, en lo profundo de la mar lo echó Dios. Pero a veces somos tan buzos, tan cargas, que nos metemos hasta lo profundo de la mar para sacar los pecados. Oiga, y lo peor es que a veces no nos metemos a lo profundo de la mar para sacar nuestros pecados, pero nos metemos para sacarlos de otros. Dice Pablo, ¿quién es el que condena? Cristo es el que nos salvó. Nosotros no tenemos que meternos al profundo del mar donde Dios echó el pecado del hermano o del fulano para tratar de sacarlo. Santiago dice, no nos hagamos jueces. Entonces, no deje que su mente, no deje que el enemigo, que ya no puede ir a acusarte ante Dios, te venga a acusar a la conciencia, te venga a decir que no puedes recibir algo de Dios, que no te puedes levantar, porque tal día hiciste tal cosa. Mi consejo es, si hiciste tal cosa, pídele perdón a Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero levántate en el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo me levanto? Después de que le diste perdón a Dios, levántate y di la palabra que dice, yo soy la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que el Padre hizo a Jesús pecado para hacernos a nosotros la justicia de Dios. Hubo un intercambio en la cruz. Aleluya. Jesús agarró nuestra vestidura sucia y la llevó a la cruz para darnos y revestirnos de su vestidura santa. Cuando te sientes así, vas a tener menos ganas de pecar, vas a tener menos ganas de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque realmente entendemos el amor de Dios y el amor tiene poder. El amor tiene poder, se los aseguro. Cuando yo creo que Dios me ama, me sostiene más que cuando yo puedo estar pensando de que Dios es como alguien que está ahí a la expectativa, a ver si yo le fallo para meterme un leñazo. Eso me va a desmotivar. Voy a cerrar con esto. Cuando la Biblia dice que la ilustración que Jesús puso de los talentos, dice que a uno le dio 5 y al otro 2, y al que le dio 5 los multiplicó, y al que le dio Dios los duplicó, perdón. Pero al que le dio 1 lo escondió. ¿Por qué este hombre hizo eso? Y dice que este hombre, cuando el Señor le dijo qué pasó con el talento, dice, yo lo escondí. Oiga lo que este hombre pensaba. Porque tú recoges de donde no siembras. Este hombre tenía un concepto de Dios pésimo, horrible, un concepto de Dios. Pensaba que Dios era un Dios, o que el rey era un rey que le gustaba recoger donde no había sembrado, y le había dado un talento que en este tiempo es una millonada de plata. Perdón. La falta de conocimiento hace que no amemos a Dios más bien. La falta de conocimiento hace que nos apartemos de Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama, vas a levantarte, vas a quitar el lastre de la condenación, el lastre de la incredulidad, pero gasta tiempo, un poco más de tiempo en la palabra. Gasta tiempo a oír a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Escucha a Dios y no escuches al enemigo. Escucha a Dios y no escuches tu propia naturaleza, porque vamos a engañarnos. David decía, muéstrame, Señor, tus caminos. Porque entendemos que Él es el que conoce nuestro camino. Él es el que sabe por dónde debemos andar, pero bota el lastre. Y la Biblia dice eso, dice que nosotros tenemos que despojarnos del peso del pecado. Y la nueva versión internacional dice del lastre del pecado. Del lastre del pecado. Tú te bañas y en el verano hay polvo, por lo menos aquí donde yo vivo. El polvo, el calor hace que al rato usted nuevamente tenga cosas otra vez, ¿verdad? Y entonces usted dice, pastor, te contradices. No, Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso hay que desecharlo declarando la palabra. Dice que vencemos el mal con el bien. El bien es la palabra. Cuando viene el lastre, cuando viene la carga, cuando el diablo te dice que todo se te va a derrumbar, recuerda que, al igual que a Job,
Todo Dios lo tiene rodeado. Todo Dios lo tiene cercado a favor tuyo. Confía, créelo y vas a levantarte más rápido de lo que te imaginas. Bendiciones. Dios te siga bendiciendo ahora y siempre.